Profesor, yo les voy a hablar acerca de la propagación de ondas electromagnéticas armónicas planas en medios materiales no conductores, o también dieléctricos o aislantes. Se refiere a ondas electromagnéticas armónicas cuando la frecuencia es única y no varía. Vamos a limitar nuestro estudio a este tipo de ondas, ya que si no fuesen armónicas el estudio sería más complejo, pero la misma deducción se puede extrapolar a estas, ¿no? El siguiente, por favor. Voy a empezar con el concepto de velocidad de propagación, que es un parámetro muy importante para el estudio del comportamiento de la onda. Se sabe que en el vacío se puede definir la velocidad de la luz con la función de raíz de 1 sobre la permeabilidad magnética por la permitividad eléctrica. Si se inserta en esta región donde hay una onda, una radiación electromagnética, se inserta un medio no conductor, eh, va a variar esta permeabilidad magnética y esa permitividad. Existen tablas de esos valores y como al existir esas tablas, también existen tablas de la velocidad de la luz, cómo varía respecto al medio no conductor. Y además de esto, la velocidad también no solo varía respecto a la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica. También puede variar respecto a la densidad y la temperatura si el medio no es IHL, el IHL significa que no sea isótropo, no sea homogéneo y no sea lineal. Ahí está, se encuentra una tabla de las velocidades de la luz respecto a unas frecuencias no conductoras. Y eso sería todo. De paso a mi compañero. Bueno, profesor, ahora yo le hablaré sobre el índice de refracción. Bueno, en este caso, el índice de refracción se define como la relación entre la velocidad de propagación de una onda magnética en el vacío, lo cual tiene un valor de 2.998 por 10 a la 8 metros por segundo, y la velocidad que tiene el medio en particular. Bueno, la fórmula viene dada por índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de luz en el medio. Esto tanto en el vacío y en el medio se miden en las mismas unidades. Esto lo que hace que el índice de refracción sea una cantidad dimensional, es decir, que no tiene unidades. Y bueno, también hay una relación con respecto a la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica, a lo cual viene por la siguiente fórmula, que el índice de refracción es igual a la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética multiplicado por la permitividad eléctrica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre la absorción y la profundidad de penetración. Bueno, para eso primero hablaremos sobre qué es la atenuación. La atenuación es cuando la onda electromagnética se debilita al penetrar en un medio natural. Y también es cuando la energía de la onda se transfiere gradualmente al material. Las causas de la atenuación vienen dadas por las interacciones entre la luz y las partículas del material, y también la absorción y dispersión de reflexión de la luz. Los efectos de la atenuación pueden ser reduce la visibilidad o la eficiencia de la transmisión de la luz. También puede ser aprovechada para controlar la cantidad de luz que pasa a través del material. Para la cuantificación de la atenuación tomaremos un nuevo valor, la cual viene dada por ñ, que será un número complejo. Y como podemos ver ahí, es igual a ñ es igual a n más jk, donde la parte real de ñ será el índice de refracción normal, lo cual es el valor de n, y la parte imaginaria acá se denominará coeficiente de extinción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando se produce la atenuación, la intensidad de la onda I viene de la siguiente expresión. I es igual a la intensidad inicial multiplicado por E elevado a la menos alfa, que es el coeficiente de atenuación en el medio material, y esto multiplicado por X, lo cual es la distancia recorrida por la onda dentro del medio. Y como pues se puede observar, ese gráfico es el gráfico de la atenuación en un medio material. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora veremos la profundidad de penetración, lo cual viene por la siguiente fórmula. Es igual a 1 entre la raíz cuadrada de pi multiplicado por f por mu y por sigma. Bueno, donde sigma es la conductividad del medio,
Esto se refiere a la capacidad del material para conducir la corriente eléctrica. Esto, según un conducto ideal, la onda electromagnética no puede penetrar, ya que el material permite que la corriente fluya libremente. Por otro lado, en un medio dieléctrico con con baja conductividad, la onda puede penetrar casi ilimitadamente, ya que hay poca resistencia al flujo de corriente. Ahora, el valor de μ es la permeabilidad magnética del medio. Esto se refiere a la capacidad del material para permitir el paso de líneas de campo magnético. Un material más magnético tendrá una atenuación más rápida de la onda electromagnética en comparación con un material menos magnético, asumiendo que los demás parámetros son iguales, lo cual esto significa que la profundidad de penetración será menor en un material más magnético. Y por último, la frecuencia de la onda que se propaga. Esto también juega un rol muy importante, ya que cuanto más alta es la frecuencia de la onda, menos es la profundidad de penetración en el medio. Y esto se debe a que las ondas de alta frecuencia tienen ciclos más cortos y por lo tanto interactúan menos con el material a medida que se propagan. Por otro lado, las ondas de baja frecuencia tienen una atenuación más pequeña y pueden penetrar mucho más en el medio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí le doy paso a mi siguiente compañero. Sí, bueno, gracias. Continuando con la exposición, ahora toca hablar sobre las guías de onda. Bueno, por guía de onda, pues se entiende como aquella estructura física o medio guiado, ¿no?, que permite la propagación interna de una onda electromagnética. Cuando hablamos de onda electromagnética nos estamos refiriendo a la interacción de tres campos, que son el campo eléctrico, el campo magnético y el flujo de potencias, ¿no?, que se va a ir desplazando por las paredes internas de dicha guía. Ahora, estas guías de ondas se utilizan principalmente en el rango de frecuencias de microondas, ¿no? Estamos hablando del rango de los gigahertz. Este tipo de guías de onda, pues generalmente son de forma rectangular, son las más usadas. Generalmente los materiales de estas guías son hechas de latón o de aluminio, ¿no?, recubiertas con plata. Además, también hay guías de forma elíptica y circular, así como lo estamos viendo ahí en la diapositiva en la imagen, ¿no? Estas guías funcionan como filtros pasaltos, ya que justamente trabajan solo con frecuencias altas, ¿no? Trabajan a partir de una frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte se define como el valor a superar para tener una propagación de onda. En caso contrario, si no se supera este valor, pues existirá una atenuación, ¿no? Bueno, una guía de onda tiene varias formas en que se propagan justamente las dichas ondas electromagnéticas, ¿no?, a lo largo de la misma. Esas formas se denominan modos de propagación, que son las que están viendo ahí en la diapositiva. Estos modos deben respetar ciertas condiciones de frontera de la guía de onda, ¿no? O si no, también deben respetar los materiales con los cuales están hechas justamente las paredes internas de estas guías, ¿no? Dentro de los principales modos de propagación de estas ondas está el modo transversal eléctrico, ¿no?, o TE, y se puede apreciar ahí en la parte derecha de la diapositiva, ¿no? Esa forma o el análisis matemático de estas formas pues es muy complejo y por lo tanto nosotros no lo vamos a tomar en cuenta para este estudio, ¿no? Ahora, las clasificaciones de los modos en guías de onda son tres generalmente. TEM, cuando no tenemos componentes en la dirección Z, podemos ver cuando el campo eléctrico en el eje Z sea igual al campo magnético del eje Z igual a cero, que es decir, cuando no hay componentes en el eje Z, pues se utiliza justamente ese modo de guía, ¿no? Cuando el modo de guía TE es cuando no existe solamente campo eléctrico, ¿no?, en el eje Z, y el TM es cuando no existe campo magnético en el eje Z, ¿no? Eso es básicamente eso. Ahora, en esta imagen podemos ver, ¿no?, dos modos de propagación, que son el TE, transversal eléctrico, y el TM, transversal magnético. En este caso yo les voy a explicar el transversal eléctrico. Se puede ver, ¿no?, que cómo el campo eléctrico va girando, formando como unos remolinos o espiras, ¿no?, desplazando esos frentes justamente de onda hacia la dirección Z, ¿no?
y el campo magnético está desplazándose de forma vertical, ¿no? El otro caso será explicado más adelante por el compañero John. Luego, en el caso de las guías de ondas rectangulares, el modo más utilizado es el TEMN, ¿no? Donde M y N son los subíndices que se utilizan para definir las diferentes formas o modos de propagación. Las dimensiones físicas que definen esa guía de onda están definidas por una estructura rectangular, donde tenemos del ancho una letra A minúscula y la altura una letra B minúscula, ¿no? Donde estas dos estructuras pues van a definir el comportamiento y la frecuencia pues de corte correspondientes dentro de la guía de onda. Ahora, los tipos de modos más utilizados en guías de onda rectangular son los siguientes: TE10, TE11, TE01 y TE20, ¿no? Donde la fórmula general de los modos de propagación está dada por el siguiente, ¿no? Este TE sub MN, ¿no? Ese M y N, pues por ejemplo aquí, ese TE10, vemos que M es igual a 1 y N es igual a 0, ¿no? A eso nos hace referencia. En el caso de TE01, pues en este caso M es igual a 0 y N es igual a 1, ¿no? Este modelo es justamente planteado por el modelo matemático que es justamente usado en este estudio, ¿no? De las propagaciones de ondas. Es por ello que se toma este tipo de anotación para dicho proceso. Luego aquí están las fórmulas para calcular justamente la frecuencia de corte y la constante de propagación beta, que es también una constante muy importante en este tipo de estudio. En primer lugar, la frecuencia de corte, ¿no? Está dada por estos cuatro parámetros, que es M, N, A y B, ¿no? Como explicamos anteriormente, M y N son justamente los subíndices, ¿no? Como podemos ver aquí, dependiendo de con qué modo trabajemos, pues los subíndices van a ser distintos, ¿no? Por ejemplo, para el T11 vemos que M es igual a 1 y N es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, reemplazando aquí en la fórmula, M y N, 1, 1, ¿no? Nos saldrá un valor determinado. En este caso, A y B, como le expliqué anteriormente, tiene que ver con las dimensiones de la forma en la cual se está trabajando. En este caso, si estamos trabajando con una forma rectangular, pues va a tener dos dimensiones, que es el ancho, y B sería la altura, ¿no? Entonces, dependiendo de esas dimensiones, pues aquí nos va a salir un valor que se multiplica por esta constante, ¿no? Que es la permeabilidad magnética del vacío y la permeabilidad dieléctrica, ¿no? También del vacío, que como son constantes conocidas, pues simplemente va a depender de esos cuatro valores, ¿no? Y ahí tendríamos la frecuencia de corte. Ahora, con la constante de propagación beta, nuevamente necesitamos la frecuencia de corte, necesitamos F, que es la frecuencia con la cual, de operabilidad, la frecuencia con la cual se va a trabajar, y W es básicamente la frecuencia angular de justamente de la onda propagada, ¿no? Este beta lo que nos va a indicar es el desfase que va a tener la onda por cada unidad de longitud, ¿no? Hay que recordar que esa frecuencia de operabilidad pues, tiene que ser mayor que la frecuencia de corte, justamente para que esta fórmula tenga sentido, ¿no? Porque si no tendríamos una raíz negativa. Y ese beta, pues sus unidades de medida serían los radianes por metro, justamente. Ahora sí, doy paso a mi siguiente compañero. Ahora vamos a explicar sobre los modos transversales magnéticos, que estos son soluciones de las ecuaciones de Maxwell, que nos permiten comprender cómo se distribuyen los campos electromagnéticos en una guía de ondas. En estos modos, la componente magnética del campo electromagnético es perpendicular al plano de propagación, mientras que las componentes eléctricas son nulas en ese plano. Sí, en la siguiente PPT vamos a comentar sobre las características de los modos transversales, que es la componente magnética del campo electromagnético, que tiene una distribución espacial que varía a lo largo de la guía de ondas. Entonces, por otro lado, también tenemos las componentes eléctricas, como el campo eléctrico, que tienen unas amplitudes nulas en el plano de propagación, y que esto llega a significar que los campos magnéticos son los más predominantes en los modos transversales. En la siguiente PPT vamos a hacer las clasificaciones de los transversales magnéticas. En la siguiente PPT, acá hacemos los ejemplos y las aplicaciones. Bueno, para clasificar los modos se utiliza un sistema de notación
Cada modo se denota como TM, así como el compañero expuso anteriormente, el TM01, TM10, donde M representa el número de nodos en la dirección X y N es el número de nodos en la dirección Y. Entonces, los modos son fundamentales en el diseño y análisis de guías de ondas y estructuras planares, que por ejemplo podemos decir que se utilizan en antenas para lograr una radiación electromagnética direccional y en guías de ondas ópticas para la transmisión de señales de luz. Y ahora en la siguiente PPT vamos a dar una conclusión, que sería el resumen, que sería ahora la siguiente tema, que es sobre la atenuación en una guía de ondas, los modos guiados, modos de cortes y modo dominante. Bueno, la atenuación es una guía de onda, es un fenómeno esencial que debemos considerar al analizar la propagación de señales electromagnéticas. En términos simples, se refiere a la disminución de la potencia de la señal a medida que se propaga a lo largo de la guía de onda. También tenemos los modos guiados en la siguiente PPT. Vamos a ver los modos guiados, los modos de corte y el modo dominante. El modo guiado son diferentes formas en que una onda electromagnética puede propagarse a través de una guía de onda. Cada modo guiado está asociado con una frecuencia de corte específica, por encima de la cual la onda no puede propagarse de manera eficiente y sufre una mayor atenuación. En cambio, el modo de corte se presenta cuando la frecuencia de operación está por encima de la frecuencia de corte del modo fundamental. El modo dominante es aquel que exhibe la menor atenuación en una guía de onda. Este modo es el de mayor energía y por tanto se propaga con una menor pérdida a lo largo de la guía. En la siguiente PPT vamos a ver sobre la influencia de la atenuación, que esto puede tener un impacto significativo en la calidad y en el alcance de las señales transmitidas. A medida que la atenuación, la señal se debilita y puede experimentar distorsión o pérdida de información. Entonces, por esto es crucial seleccionar el modo dominante adecuado y controlar la atenuación para optimizar la eficiencia. Y así, con esto dicho, llegamos a una conclusión que la atenuación es una guía de onda, es un aspecto crítico que debemos considerar al trabajar con señales electromagnéticas, ¿no? Los modos guiados, el modo de corte y el modo dominante son conceptos clave que nos ayuda a comprender y gestionar la atenuación en una guía de onda. Bueno, con esto acabaríamos la exposición del grupo 4. Gracias por la atención, profesor.